Hola. Episodio podcast emitido en lunes a media mañana. Soy Félix y este es el siglo XXI es hoy. El siglo XXI es hoy. Es un podcast, gracias por oírlo, por descargarlo, por suscribirte, por darle clic a compartir. Es un podcast que además es hecho con un teléfono móvil, con un teléfono smartphone hecho desde la calle. Posiblemente en este momento alcances a oír a los perros que ladran allí a lo lejos. Los estoy viendo y bueno, son unos perros ya familiares en el barrio, los conozco. Bueno, pues hoy es lunes, tengo ánimo de lunes. Además, al amanecer leí la noticia del fallecimiento de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Debo decir que más allá de los prejuicios políticos que muchas personas tuvieron hacia Eduardo Galeano, prejuicios y juicios además, pre y post juicios, pues cuando era niño vi en un programa de televisión una entrevista, un programa tarde en la noche, un programa muy serio en el que la señora Gloria Valencia de Castaño entrevistaba a Eduardo Galeano. Yo no lo conocía aún, yo pensaba, ¿quién será ese señor uruguayo al que están entrevistando que dicen que es escritor famoso? No tenía ni idea de las venas abiertas de América Latina, ni de los cuentos, gran cantidad de cuentos que después pude leer de Eduardo Galeano. Así que pues vi esa entrevista y me pareció maravillosa la historia que voy a contar a continuación. Voy a tratar de reconstruirla. Es una historia que he contado algunas veces porque me parece muy, muy instructiva. Y es que Eduardo Galeano estaba allí hablando con doña Gloria, relatando una de sus experiencias con el mismísimo Jorge Luis Borges. Él decía que le había aprendido muchísimas cosas a Borges, pero la que más le había impactado, la que más recordaba y la que más quería compartir en aquel momento era la economía de palabras. Borges le había recomendado a Eduardo Galeano que fuese muy económico, que revisara sus escritos buscando casi que solo las palabras que fuesen necesariamente mejores que el silencio. Mejor que el silencio, a ver, esto me dejó a mí pensando mucho. Más allá de eso, creo que el término que utilizó Galeano mientras describía es que debían permanecer en sus escritos solo aquellas palabras que fuesen imprescindibles. Y subrayo, imprescindibles. Bueno, lo subrayo yo. Imprescindibles quiere decir, o yo lo entiendo, como que sin esa palabra la historia no tiene ningún sentido. Y hay muchas otras palabras que son prescindibles. Entonces contaba en aquel momento Eduardo Galeano que se había obsesionado con el consejo y se había puesto a repasar sus escritos, sus cuentos. Y tenía un cuento que parecería ser candidato a novela. Imagínate, un cuento candidato a novela. Así lo veía él. Es decir, sería largo. Y ese cuento fue el primer experimento de ese ejercicio recomendado por Borges, en el cual se puso Galeano a tachar las palabras que simplemente no eran imprescindibles. Entonces empieza a tachar palabras, frases completas, oraciones completas. Y a ese paso terminó tachando párrafos completos. Se convertirían quizás en páginas completas tachadas. Hasta que hasta el final, Galeano llegó a un cuento brevísimo, muy breve. Era tan breve el cuento que lo dijo allí en voz alta en la entrevista y yo me lo aprendí. Fue el primer cuento de Eduardo Galeano que yo conocí. No lo leí, lo escuché en la voz de Eduardo Galeano en una entrevista. Y ese cuento te lo voy a decir
en este mismo momento. El cuento era: ellos son dos por error que la noche corrige. 9 palabras quedaron de ese cuento. Y nada, la historia me gustó muchísimo y quería compartirla contigo. Soy Félix, estoy en Bogotá, Colombia, haciendo este podcast en la calle. Espero que haya funcionado bien la transmisión y voy a poner de nuevo el robot para despedirme y paso a saludar a las personas que están en el chat. ¿Cómo pongo cómo regreso la canción? Caramba, no puedo. Bueno, aquí tengo. Muy bien, entro al chat a conversar con la gente que está. Está Maher 19, saludos, feliz lunes. Christopher Edgehill desde Argentina, una provincia que siempre olvido el nombre. Hola Félix, Boomsy Boom desde México, Distrito Federal. Hola Boomsy, bienvenida, gracias. Maher me dice, ¿solo soy yo o se entrecorta? Espero que cuando suba el episodio completamente, la transmisión, al parecer hubo fallas en recepción. Espero que el episodio quede completo bien en el feed para descargar. Ya se normalizó, muy bien. Por aquí también ya no se entrecortó más. Bueno, pues nada, gracias por el feedback, por la retroalimentación, gracias por venir al directo y a ti gracias por escuchar este episodio. Si te gusta, por favor, compártelo. Solamente eso, compártelo. Es un podcast hecho con un teléfono, o sea, es una llamada telefónica. Un abrazo desde Bogotá. Huelgo.